Consideramos importante esa invitación que se nos hace desde la UTH para participar con este importante tema de desarrollo municipal como un mecanismo clave para las políticas públicas efectivas. Soy el doctor Federico Guzmán López, secretario de Planeación del Desarrollo Municipal de Guadalupe, Zacatecas, México, y acudo a este espacio, a esta invitación, en representación de nuestro presidente municipal, el licenciado José Saldívar Alcalde. Por lo mismo, es muy gratificante que en este ejercicio, en esta mesa, estén participando de manera interinstitucional ese espacio desde la UTH, ese espacio desde el Gobierno Municipal de Guadalupe, ese espacio desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, que coordina la tertulia académica virtual, y las otras instituciones que le están dando visibilidad a estos procesos de buenas prácticas municipales. Es muy importante también destacar que en este ejercicio de diálogo interinstitucional, pues nos dará la pauta de intercambiar saberes, de intercambiar conocimientos y también de que estemos dándole visibilidad a una visión del desarrollo que rompe con las fronteras de lo local, que rompe con las fronteras de lo que es un espacio como un municipio, sino que nos da la posibilidad de estar compartiendo y comentando qué es lo que sucede en otros municipios del mundo, qué es lo que sucede en otros municipios mexicanos, y que estas buenas prácticas, esta información que les vamos a compartir, les sea de utilidad no solamente a las autoridades municipales de Ciguatepeque, que tendrán en su tarea por delante inmediata la construcción de su próximo plan municipal de desarrollo, ya lo decía Walter, con una perspectiva de largo plazo, con una perspectiva hacia el año 2050. Entonces, eso ya se antoja interesante. Si nosotros venimos a contarles la historia de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el desarrollo, es decir, lo que está a 5 años de ocurrir con este cierre de una agenda que dispuso la ONU, y acá los colegas de Honduras ya amplían el periodo a otros 20 años más, pues entonces eso quiere decir que estamos trabajando en la misma lógica, con una visión global y con una visión de corto, mediano y largo plazo. En estos primeros minutos lo que voy a hacer es compartirles algunos elementos de nuestro municipio de Guadalupe, Zacatecas, México. En primera instancia, quiero decirles que este municipio es el pueblo mágico más virreinal de todo México. Estamos hablando de un municipio que tiene una riqueza patrimonial y arquitectónica que los abraza y que lo recibe con mucho gusto, así como ya hemos recibido a colegas que están ahorita conectados en tiempo real con nosotros, esa delegación de colegas de Colombia que nos visitó apenas en el año 2023, en julio del 2023, y que después de esa delegación estuvieron llegándonos más visitas de hermanos de América Latina y el Caribe con el pretexto de conocer México. Pero el motivo central, nos lo platicaban con mucho gusto, es que yo quiero conocer el municipio de Guadalupe por todo lo que nos han compartido, por ese museo virreinal, por ese convento de Guadalupe, por esa casa grande de Tacoleche, toda la riqueza arquitectónica y las tradiciones que tenemos en este bello pueblo mágico. Es importante decirles que nosotros nos ubicamos en la región centro-norte de México y que nuestro municipio cuenta con una población de 239,769 habitantes. Fíjense nada más, estamos compartiéndoles el dato proyectado de este año 2025 a partir del dato que nos arrojó el INEGI en el año 2020 de 211,740 habitantes. Eso quiere decir que prácticamente en 5 años está teniéndose un crecimiento de más de 40,000 guadalupenses. El otro asunto a destacar es que tenemos un promedio de habitantes por vivienda de 3.5, lo que nos deja en una cifra cercana a los 79,000 viviendas. Y un dato importante a destacar es cómo el pueblo de Guadalupe le ha apostado a que su desarrollo, lo digo fuerte y quedito, que su desarrollo venga por el lado de la educación.
Por eso, con mucho gusto les compartimos que de los 58 municipios del estado de Zacatecas, Guadalupe, Zacatecas, es el que tiene mayor población con alfabetización, es decir, mayor población guadalupense que sabe leer y escribir. Imagínense ustedes, el 99.4% de los guadalupenses sabe leer y escribir. Entonces, eso quiere decir que ese 0.6% es una tarea que se tiene pendiente. Claro que sí, estamos hablando prácticamente de algo así como 3.500 guadalupenses que todavía se les debe de brindar a esa atención. El otro aspecto a destacar es el rol central que ocupan las mujeres en el desarrollo municipal de Guadalupe. Y el mejor ejemplo contundente es a la hora que revisamos la composición de los integrantes del Cabildo, de los 16 integrantes del Cabildo, encontramos que tenemos 8 mujeres y 8 hombres representándonos en la principal toma de decisiones de nuestro ayuntamiento. Lo mismo ocurre con los 18 integrantes del gabinete del gobierno municipal de Guadalupe, donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres. El otro aspecto a destacar es cómo estamos trabajando con un programa social intenso en materia de la salvaguarda del derecho humano a la alimentación, que nos da la pauta a que al día de hoy únicamente el 15.2% de nuestros habitantes cuenten con carencia alimentaria, es decir, que no tengan cubierto de manera plena su derecho humano a la alimentación. A partir de esa primera entrada que les hago, pues es importante que reflexionemos, es importante que compartamos con ustedes qué es lo que está ocurriendo con este ejercicio de los procesos de planeación, conectándonos con esa idea del mensaje inicial que hacía referencia a Walter, esa inquietud por tomar referencias de otras formas de llevar a cabo la planeación del desarrollo municipal. En ese sentido, la mayor parte de mi intervención se centrará en compartirles cómo fue que el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, en esta administración 2024-2027, tuvo a bien elaborar nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, y eso quiero destacarlo en primera instancia. Lo tenemos construido, lo tenemos redactado, lo tenemos diseñado a partir de estándares internacionales como los que nos marca la propia Agenda 2030 para el Desarrollo, a través de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también famosamente conocidos como los ODS. Entonces, eso es importante que lo destaquemos, y es importante también que destaquemos que en el contenido de ese Plan Municipal de Desarrollo, nosotros ponemos el sello distintivo de esta administración municipal, donde nos ocupamos y nos preocupamos por un asunto de los valores en nuestros habitantes. Por eso el lema que nos distingue es Ciudad de Valores y Esperanza, y lo que estamos planteando es una manera colectiva de impulsar el desarrollo municipal, buscando mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del pueblo de Guadalupe. De esa manera, llegamos a la elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe, Zacatecas 2025-2027, y aquí es importante destacar que cumplimos en tiempo y forma. Ahí tiene en pantalla en la parte superior izquierda que dice 1 de enero del 2025. En adelante ustedes verán cómo cumplimos con lo que nos marca nuestra legislación en esta materia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, cómo se construye este Plan Municipal de Desarrollo. Y sobre esta parte de la cuestión de la normativa, si revisamos lo que nos mandata nuestra legislación local, aquí para el estado de Zacatecas quiero platicarles, colegas de Honduras, quiero platicarles, colegas de Colombia, quiero platicarles, colegas de otras naciones de América Latina que están conectados en tiempo real, y para quienes verán esta transmisión en tiempo diferido, incluso en otras regiones del mundo,
Pues aquí nosotros en el estado de Zacatecas contamos con una ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas. Y resulta que en esa ley orgánica, en ese artículo 227, hace referencia a que cada uno de los 58 gobiernos municipales, cada uno de los 58 ayuntamientos, una vez que entran, que toman protesta en un día 15 de septiembre, como fue en este pasado 2024, tienen apenas 4 meses, para elaborar su plan municipal de desarrollo, para presentarlo al pleno del cabildo para su discusión y en su caso aprobación, y que luego resulte publicado ya sea en el periódico oficial de gobierno del estado o en la Gaceta Municipal. En ese sentido, el plazo límite que teníamos establecido según la legislación vigente era para el 15 de enero de este año. Nosotros, desde el día 1 del 2025, ya teníamos publicado nuestro plan municipal de desarrollo. Entonces, ahí marcamos un sello distintivo de la forma de ejercer gobierno, porque mientras la mayoría de quienes estamos conectados en tiempo real en este momento, que son trabajadores de universidades, que son trabajadores de otras instituciones de gobierno, estaban dándose el abrazo de Año Nuevo, estaban disfrutando de los platillos de Navidad con el arranque del Año Nuevo. Nosotros desde el primer día ya estábamos trabajando en oficina y poniendo en marcha para no perder un solo día de la actual administración en que nuestro plan municipal de desarrollo estuviera vigente. Entonces, la ley orgánica nos obliga a hacer foros de consulta ciudadana, a que nuestro plan disponga de un diagnóstico de la realidad del municipio, que le incorpore estrategias concretas de lo que vamos a hacer, que definamos metas, que establezcamos los plazos de cuándo vamos a hacer cada una de esas metas y que digamos cuáles son las áreas responsables de su cumplimiento. Hasta ahí es lo que nos dice la ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas. Nosotros, en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, ya lo reiteré, que encabeza nuestro presidente, el licenciado José Saldívar Alcalde, nos dice, nosotros debemos cumplir de manera cabal con lo que nos marca la ley, pero además debemos de dar un valor agregado, debemos hacer un ejercicio de innovación. Así fue que incorporamos en los foros de consulta ciudadana, así como en el Plan Municipal de Desarrollo de hace 3 años, en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que tuvimos la colaboración de colegas de 7 países, principalmente de Europa y de América Latina. Esta vez la colaboración nos llevó a la participación de colegas de 14 países de los 4 continentes. El otro sello distintivo de nuestro diagnóstico es que tradicionalmente ustedes ven un plan municipal de desarrollo y lo que encuentran. En este municipio se cuenta con una población de 211,740 habitantes y tan. Nosotros lo que estamos haciendo es en primera instancia de cada uno de los indicadores, de cada uno de los rubros del desarrollo municipal, lo enmarcamos en lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Ponemos en la mesa la realidad de los desafíos que se presentan a escala mundial. Ponemos la información, la más reciente que tenemos para el caso mexicano, para el caso subnacional del estado de Zacatecas, y entonces sí, ahora sí, aterrizamos de manera contundente con la información del propio municipio de Guadalupe. El otro aspecto es que nosotros no nos conformamos con datos de fotografía de un año. Nosotros, en la medida que las fuentes de información oficial del Estado mexicano y de otras fuentes públicas y privadas que nos disponen de datos y de información, nos permitió hacer un análisis estructural de largo plazo, es decir, cómo va la trayectoria, cómo van las tendencias, cómo va el comportamiento demográfico durante las últimas 4 décadas. ¿Cómo va el comportamiento de la economía durante las 3 últimas o 4 décadas? ¿Cómo va el comportamiento de la configuración de la atención a los temas socioambientales? Es decir, a todo le ponemos información con un enfoque de mediano y largo plazo. Eso ya nos da una visión más amplia de cómo intervenir nuestra solución a los problemas públicos que hoy tenemos
en la medida que estamos viendo las tendencias y el comportamiento de variables a la alza o a la baja en distintos rubros del desarrollo municipal. Otro aporte y un ejercicio de innovación que también hicimos es, ya lo dije, nos alineamos a la Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero nosotros hicimos un ejercicio de creatividad, de construir nuestros propios objetivos de desarrollo municipal alineados a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Establecimos componentes, establecimos actividades muy concretas, indicadores y metas anuales y trianuales. Esto no es muy común que vean en un plan municipal de desarrollo. Los planes municipales de desarrollo se quedan en el discurso, se quedan regularmente en la generalidad, pero muy pocos planes municipales de desarrollo se atreven a comprometer indicadores y metas para los 3 años de gobierno y decir en cada uno de los años qué vamos a hacer y en qué cantidad. Les ponemos unidades de medida y partimos de un año base. Ese año base fue el 2024 y nos puso el punto de referencia, es decir, si actualmente teníamos una situación de carencia alimentaria de tanto porcentaje, ese era nuestro punto de partida y a partir de ese año, pues la idea es ir modificando en los próximos años, pero a partir de un punto de referencia, así para cada uno de los rubros, así para cada uno de los indicadores. Otro aspecto que vale la pena destacar con este ejercicio que estamos haciendo en esta tarde es cómo podemos incidir en este trabajo que les estoy compartiendo a partir de tomar en cuenta nuestra fundamentación legal, la normatividad que nos rige en materia de planeación. No perdamos de vista que Guadalupe, Zacatecas, corresponde a los 2.471 municipios mexicanos y todo nuestro país, toda nuestra nación se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y resulta que como estamos en un estado federado, pues hay un artículo 115 constitucional que marca el ABC de las atribuciones que tienen los municipios para con su pueblo, para con su población. Y ahí quedan claramente establecidas cuáles son los servicios públicos municipales de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de seguridad pública, de parques y jardines, todo eso que va como esencial de las funciones de un gobierno municipal. Y ahí nos bajamos al ámbito subnacional con nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tenemos nuestra legislación en materia de planeación, la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Planeación de alcance nacional. Luego tenemos ya toda esa normativa ya específica para los municipios, para los 58 municipios zacatecanos, esa ley orgánica del municipio del Estado de Zacatecas. Y a partir de toda esa fundamentación legal de todas esas leyes y constituciones, pues nosotros en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, hemos hecho la tarea al tener nuestra propia reglamentación municipal. Entonces, para cuando queremos hablar de un tema de planeación del desarrollo municipal, pues ahí tenemos que tocarle la puerta a lo que nos mandate, a lo que nos disponga nuestro propio reglamento interior de la administración pública del municipio de Guadalupe, Zacatecas, o a lo que nos disponga nuestro propio reglamento de planeación del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Y aquí me detengo y hago énfasis en lo siguiente. Zacatecas tiene 58 municipios y es Guadalupe, Zacatecas, el único y el primer municipio zacatecano en contar con un reglamento de planeación del municipio. No hay otro municipio zacatecano que cuente con esa disposición en lo específico en materia de planeación. Ahí está un sello distintivo del trabajo que venimos haciendo en la parte orgánica, en la parte reglamentaria, en la parte programática, en la parte de la visión del desarrollo, de qué tanta importancia le damos a la toma de decisiones para 3 años de gobierno con un enfoque de continuidad y sobre todo en un ejercicio de corresponsabilidad, más si tomamos en cuenta que en este gobierno municipal, el 2 de junio pasado, los guadalupenses le dieron nuevamente la confianza a nuestro presidente municipal
y resultó reelecto y tomó protesta nuevamente el 15 de septiembre del 2024 para el trienio 2024-2027. Entonces, estamos hablando de un gobierno de continuidad donde el alcalde, gracias al ejercicio previo de su gestión, le permitió avanzar en otro segundo periodo de gobierno. Eso lo entendemos y lo tenemos claro con la elevada responsabilidad pública que nos asiste para dar mejores resultados en la administración municipal. Seguramente, colegas de Honduras, colegas de Colombia, colegas de otras partes de México que nos están siguiendo en esta transmisión en tiempo real, se preguntarán, oye, ¿y cómo es que el gobierno municipal de Guadalupe construyó su plan municipal de desarrollo? ¿Será que lo hizo de manera aislada o será que trabajó de la mano con el gobierno estatal, con el gobierno federal? ¿Será que hizo equipo con el gobierno del estado de Zacatecas que encabeza el licenciado David Monreal Ávila? ¿Será que hizo equipo con el gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Pues sí, resulta que al momento que estuvimos construyendo nuestro plan municipal de desarrollo, desde septiembre, octubre y noviembre del año pasado, si consideramos que apenas el 1 de octubre del 2024 la presidenta de México tomó protesta, en ese momento, ese día, presentó una agenda de 100 compromisos para el segundo piso de la cuarta transformación, y ahí se enunciaba en ese documento de esos 100 compromisos las ideas centrales del modelo de desarrollo del humanismo mexicano que estaría vigente para este periodo del 2024 al 2030. Entonces, ahí es importante destacar que a partir de esos 100 compromisos, nosotros recuperamos cada uno de ellos, los alineamos a los 3 principios rectores que se cuentan en el Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2022-2027, y así fue que nosotros alineamos nuestros 3 ejes de nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo. Es importante que en la manera en la que se jerarquizaron los mecanismos de estructuración de esa alineación estratégica, le fuimos dando cada uno de ellos el peso específico en función de cómo estamos articulados con los órdenes de gobierno estatal y federal. Entonces, a partir de ello nos permitió contar con ese primer eje de desarrollo institucional y seguridad, con un segundo eje, desarrollo para el bienestar social y medioambiental, y un tercer eje de desarrollo económico. Es importante decir que en esta alineación estratégica es importante para nosotros porque a la hora que estamos poniendo en la mesa ese ejercicio de alineación en materia de planeación, luego también se verá reflejada en la parte programática y posteriormente también se debe de ver alineada a la asignación presupuestal, a la asignación de recursos públicos para cumplir cada una de las acciones, de los proyectos, de las iniciativas que se tienen en materia de desarrollo municipal, ya documentados en nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo. Es importante destacar, pues, que lo que estamos haciendo lleva un ejercicio clave de una labor de hacer equipo y no solamente un gobierno aislado donde en el escritorio se hacen las cosas. No, nosotros hacemos un trabajo de equipo interinstitucional, colaborativo, y que en este caso vale la pena que destaquemos el buen acompañamiento que hemos tenido de la Coordinación Estatal de Planeación del Gobierno del Estado de Zacatecas. Por eso, a la hora que construimos nuestro Plan Municipal de Desarrollo, pues le pusimos ese sello distintivo de nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores que nos rigen como pueblo de Guadalupe. A partir de considerar todos los valores universales, pues dejamos muy en claro en este Plan Municipal de Desarrollo cómo miramos a nuestro municipio y cómo queremos que esté en esa perspectiva al 2027 y con un alcance enmarcado dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo. Allí es importante decir que en la temática de los valores estamos considerando los aspectos de cada uno de los habitantes, de cada uno de los ciudadanos del pueblo de Guadalupe,
y además enmarcándolo en una perspectiva de política de desarrollo de sus familias. Es importante destacar que no es muy común, colegas de Honduras, no es muy común, colegas de Colombia, no es muy común, colegas de México, que en un plan municipal de desarrollo le estemos poniendo ingredientes científicos. ¿Y cómo es eso de ingredientes científicos? Ah, bueno, aquí nosotros en nuestro plan municipal de desarrollo pusimos en la mesa una metodología que va bien articulada con la Agenda 2030 para el Desarrollo, que va muy articulada con la idea de consolidar la transformación de México en esa visión del humanismo mexicano. Y en esa visión del humanismo mexicano y de la Agenda 2030 para el Desarrollo, desde el marco conceptual que nos rige, pues aquí estamos tomando en cuenta, estamos abrazando esas ideas de teóricos reconocidos a nivel mundial como el economista de la India, Amartya Sen, que con su propuesta de desarrollo humano, que con su propuesta y con su concepto de desarrollo humano, fueron las ideas inspiradoras que construyó él a finales del siglo pasado, en la década de los 90, para que luego vinieran las Naciones Unidas a proponernos, a articularnos una Agenda 2030 para el desarrollo basada con esa visión del desarrollo humano. En ese sentido, consideramos importante que el ejercicio que estamos haciendo tiene solidez teórica y tiene solidez metodológica, y de alguna manera esto ha sido muy respaldado por nuestras autoridades municipales, por nuestros integrantes del Cabildo, en el sentido de que quienes llevamos la responsabilidad de la redacción del Plan Municipal de Desarrollo, que nos formamos en un doctorado en estudios del desarrollo, como es mi caso, que estamos siendo partícipes en ejercicios de formación académica, bueno, entonces se ha visto con muy buenos ojos que se ponga la ciencia al servicio del desarrollo municipal, que se ponga al servicio el conocimiento, la experiencia de especialistas de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en distintos campos del conocimiento que convergen con el desarrollo municipal. No solamente es un asunto de un administrador público, no solamente es un asunto de un abogado y un economista. Aquí participan sociólogos, aquí participan antropólogos, aquí participan arquitectos, participan ingenieros, participan desarrolladores, participan trabajadores sociales, participan psicólogos. Todas esas disciplinas que estoy refiriendo hacia manera rápida y a manera de ejemplo son las que estuvieron coincidiendo, convergiendo para la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo. Decirles también que otro sello distintivo del gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros municipios de México, del mundo, donde se tiene la tentación de contratar un despacho externo y pagarle porque les elaboren su plan municipal de desarrollo, este plan municipal de desarrollo se hizo de manera artesanal, se hizo de manera casera, se hizo con el talento de los servidores públicos guadalupenses y con la colaboración de especialistas externos, pero todo trabajado, redactado, analizado, procesado, cada información por el equipo de gobierno de la administración municipal. Sí es cierto, nos toca esa tarea coordinarla desde la Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal, de la que coordino actualmente. Ese es el otro sello distintivo, que nosotros como titular de esa área nos ponemos a redactar, nos ponemos a revisar cada dato que estamos compartiendo con un esquema científico, así como se hacen los artículos de divulgación y de difusión y las publicaciones científicas, todo documentado con fuentes de información. Ese es otro sello distintivo. No es muy común que en un plan municipal de desarrollo ustedes se encuentren al final 10, 15, 20 páginas de bibliografía de referencias de todas las consultas de fuentes de información oficial, nacional e internacional, de las que nos documentamos para la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo. Eso es lo que nos hace una marca, un sello distintivo
en cómo le damos seriedad al trabajo que estamos haciendo. Y seguramente que ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo llevaron a cabo todo ese proceso que nos está compartiendo esta tarde nuestro expositor desde Guadalupe, Zacatecas? Pues ese proceso inició por una consulta ciudadana que hicimos en octubre y noviembre del año pasado. A partir de esa consulta ciudadana, de esos foros que les comentaré en un momento más, pues procesamos toda la información, la analizamos, la recabamos, la concentramos, generamos un documento que tuvo que pasar por un filtro de validación, se pasa a la Secretaría de Gobierno Municipal, que es la instancia que rige la política interna de la administración municipal, para que se suba al Pleno del Cabildo para su discusión, análisis y en su caso aprobación. Y ya una vez que fue aprobada por el Cabildo, procedemos a la tarea de difusión y de divulgación tanto al interior como al exterior del pueblo de Guadalupe. Esas fueron las 4 fases resumidas del proceso que estuvimos llevando a cabo para la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo. Y aquí es importante destacar, aquí es importante hacer mención que esos 6 foros de consulta ciudadana, a diferencia de hace 3 años que tuvimos 10 foros virtuales y 3 semipresenciales, ahora ya no tuvimos el pecado y la penitencia de la pandemia de la COVID-19. Ahora sí pudimos vernos en mayor medida cara a cara de manera presencial y tuvimos esos 4 foros organizados aquí en distintas sedes del municipio de Guadalupe, en la cabecera municipal y en las principales comunidades. Por ejemplo, tuvimos un primer foro el 21 de octubre sobre el tema de desarrollo institucional y seguridad. Tuvimos un segundo foro el 23 de octubre sobre desarrollo con bienestar social. Tuvimos un tercer foro el 25 de octubre sobre desarrollo económico y tuvimos un cuarto foro sobre desarrollo medioambiental. Y aquí el otro sello distintivo que de una vez quiero poner sobre la mesa. Por eso es importante, colega Walter, por eso es importante a cualquier autoridad de la República de Honduras que nos esté siguiendo en este momento, nosotros nos permitimos en estos 6 foros de consulta ciudadana invitar a una universidad para que fuera coorganizadora de cada uno de los foros de consulta ciudadana. En ese sentido, en el primer foro tuvimos la participación de la máxima casa de estudios aquí en Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el segundo foro nos acompañó la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, la UNICAP, que ha sido la universidad que más se ha conectado a estos procesos de internacionalización que estamos viviendo actualmente y que la UNICAP tiene su sede aquí en el municipio de Guadalupe. En el tercer foro tuvimos la participación de una institución nacional de prestigio de las mejores ranqueadas de México, como lo es el Instituto Politécnico Nacional. Y en el cuarto foro tuvimos la colaboración de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, la UTSAC. Luego ya cuando vinieron los foros virtuales que organizamos en el mes de noviembre, el 2 y el 9 de noviembre, pues ahí nos acompañó la UNICAP y nos acompañó la ETIC, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, con esa plataforma que ha sido un escaparate para estar difundiendo el conocimiento y dialogando entre pueblos de distintas naciones, como lo es la tertulia académica virtual. Por ello, el gesto de gratitud a nuestro rector de la UNICAP, al doctor Ignacio Castro Pérez, y en este caso al doctor Rafael Cepeda, desde el lado del ETIC. Quiero destacar también que en este ejercicio tuvimos una participación en estos 4 foros de consulta presenciales de 494 personas, ciudadanos guadalupenses que representan a los comités de participación social de cada una de las colonias del municipio de Guadalupe, a los delegados de las comunidades, a los presidentes del comisariado ejidal, es decir, a todas aquellas personas que tienen alguna representatividad, pero también tuvimos la presencia de instituciones del Estado mexicano,
de instituciones del Gobierno de México. Estamos hablando no solamente del Instituto Politécnico Nacional, de NAFIN, del Tecnológico Nacional de México, de la Profeco. A nivel estatal, vuelvo a reiterar mi gesto de gratitud para la Coordinación Estatal de Planeación, la COEPLA, que es la organización que rige desde el gobierno del estado de Zacatecas los asuntos de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los procesos de desarrollo de capacidades, pero también estuvieron acompañándonos instancias del aparato judicial como la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, nos apoyaron también instancias como la propia Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, la Secretaría de la Mujer, el INA, GIAPAS, el Servicio Nacional de Empleo, varias instituciones que atienden temas del desarrollo en el estado de Zacatecas y que tienen una fuerte incidencia con el desarrollo municipal. Y desde luego las 18 unidades administrativas del gobierno municipal, tuvimos participación de cámaras empresariales, de distintas universidades, de distintos colectivos y asociaciones de profesionistas que tienen presencia no solamente en el municipio de Guadalupe, sino en todo el estado de Zacatecas. Eso ya es un sello distintivo de nuestra participación a nivel nacional. El otro aspecto a destacar es cómo, del lado de la colaboración que tuvimos de instancias internacionales, pues ahí tuvimos la presencia de colegas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador y de Estados Unidos de América. Y aquí quiero destacar y quiero reconocer la presencia de rectores, la presencia de representantes de instituciones de educación superior, la presencia de expertos, especialistas en distintas ramas del conocimiento, y tuvimos también hasta incluso alcaldes como el alcalde de Riobamba, Ecuador, que estuvo colaborando con nosotros en uno de los primeros foros que tuvimos. Eso es importante destacarlos, pero seguramente ustedes se preguntarán ahorita que nos están acompañando de Honduras y de Colombia. Oye, ¿nada más tuviste presencia de América Latina, del continente americano o de dónde más? Bueno, pues decirles que en esta ocasión ampliamos el horizonte y nos abrimos hacia otros espacios, concretamente de África, con colegas del sur global, y aquí quiero destacar la participación desde la República de Angola de nuestro colega Osvaldo Canelas, que es el Procurador General de la República de Angola, con quien hemos estado ya colaborando desde que lo conocimos en el año 2019 en un evento que vino aquí a México, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, y a partir de ahí empezamos a tejer lazos de colaboración y nos hemos acompañado mutuamente en distintos ejercicios formativos y de desarrollo de capacidades. Lo mismo con el doctor Crisantos Obama Hondo, que es el actual embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Estados Unidos de América, o del colega capellán que también es de la República de Guinea Ecuatorial y que impulsa procesos de defensa de derechos humanos y promoción de paz. Es importante destacar el ejercicio de acompañamiento que hemos tenido también de naciones de Europa, concretamente de Bulgaria y de Suecia, sobre todo a partir de la Alianza Colombo-Búlgara o de una universidad con presencia en Suecia, y qué decir de los espacios de colaboración que hemos tenido con colegas de economías emergentes como China y Corea del Sur. Tan solo en el caso de la República de China nos ha venido acompañando la colega Bei He, que ella es la corresponsal del canal central de noticias del gobierno de China. Ella es la corresponsal para América Latina del canal de noticias CGTN en español. Por ejemplo, ahora que tuvimos el foro virtual en noviembre, de manera coincidente, ese día ella venía volando en esos momentos hacia Perú, que se llevó a cabo la cumbre de la APEC, los países de Asia, la cooperación Asia-Pacífico, y ella tiene la responsabilidad de entrevistar a los mandatarios que acuden a la cumbre de la APEC para
documentar las noticias para el gobierno central de China. O qué decir, por ejemplo, de Soyun Choi, que desde Corea del Sur nos ha estado colaborando, nos ha estado acompañando, ella desde Corea, pero que se ha formado en universidades de Iberoamérica y que ha estado también viviendo en algún tiempo en algunas naciones de América Latina. Entonces, digamos que ese intercambio cultural de conocimiento, de saberes, de visiones, lo hemos recabado aquí en el gobierno municipal de Guadalupe, lo hemos analizado y lo hemos tomado en cuenta, todas esas ideas, todas esas aportaciones que nos fueron llegando a lo largo de esas contribuciones internacionales. Todo esto que les estoy platicando, pues nos llevó a la pauta de estructurar ya pues nuestro plan municipal de desarrollo con esos 3 ejes que les había comentado, ya construyéndonos a nuestra propia realidad, nuestros propios objetivos de desarrollo municipal, cada uno alineado a los respectivos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que les voy a comentar a partir de estos breves minutos es básicamente platicarles cómo está parte de la realidad del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Imagínense ustedes si únicamente les hubiera dicho, en Guadalupe, Zacatecas, contamos con una población cercana a los 240,000 habitantes. Seguramente que ese dato les daría muy poco para su análisis, pero si les decimos que en estos prácticamente últimos 45 años ha crecido la población prácticamente cerca de 200,000 habitantes más, 188,000, y que eso equivale a que cada año nos llega, ya sea por migración interna o por nacimientos, una cantidad de 4,187 nuevos guadalupenses que demandan servicios públicos, que demandan infraestructura, que demandan vivienda, no solamente demandan el registro del acta de nacimiento, no, demandan servicios públicos, demandan infraestructura, demandan escuelas, demandan servicios de salud. De ese tamaño es el desafío que tenemos hoy al decirles que Guadalupe, Zacatecas, es uno de los municipios zacatecanos y mexicanos que más crecimiento demográfico ha experimentado en las últimas décadas. Otro aspecto a destacar es cómo el tema de la cantidad de viviendas que tenemos actualmente, pues prácticamente lo que les estoy diciendo es que en 34 años, en un poco más de 3 décadas, se ha incrementado la cantidad de viviendas más del 400%. Imagínense en 4 décadas tener un 416.7% más de viviendas. Eso no es cosa menor. Estamos hablando de 63,000 viviendas más y todas con lo que implica en relación a la infraestructura y a la problemática de desarrollo urbano. Por eso no es desconocido que en el municipio de Guadalupe tengamos varias colonias, varios asentamientos urbanos irregulares a partir de ese crecimiento demográfico exponencial que hemos estado registrando en los últimos años. Estos datos van articulados, les decía, con la Agenda 2030 para el Desarrollo, con los ODS, y aquí les voy a ir platicando como de manera rápida cómo es que están algunos datos reveladores, representativos de nuestra propia realidad. Por ejemplo, si le tocamos la puerta a nuestro primer eje de desarrollo institucional y seguridad, pues vemos que ese va articulado necesariamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que hace referencia a los temas de paz, de justicia e instituciones sólidas. Y aquí lo que queremos destacar en esta gráfica es que en los últimos años, si consideramos el periodo del 2016 al 2024, hemos tenido una ligera, repito, una ligera disminución en cuanto a la percepción de inseguridad de los habitantes del pueblo de Guadalupe y de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, una disminución de apenas un 6.3%, sobre todo si consideramos que por allá del año 2016, un 84.8% de los habitantes se consideraba había inseguridad, tenía percepción de inseguridad, mientras ahorita hablamos del dato más reciente que se tiene publicado por parte del INEGI,
de un 78.5%. Eso es importante destacar, pues, cómo se ha venido comportando las tendencias, los episodios de la cuestión de la inseguridad en un periodo de largo tiempo y no nada más una fotografía o una nota periodística que salga de un momento, de un día o de un mes determinado. Aquí estamos haciendo análisis de mediano y de largo plazo. Si seguimos con ese análisis, pues es importante destacar que ante ese desafío de la inseguridad que se tiene hoy en el mundo, imagínense, el más reciente informe del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se publicó apenas a mediados del 2024, la ONU nos decía que había una cifra interesante de alrededor de 120 millones de personas desplazadas de su territorio, desplazadas de su vivienda, desplazadas de su país por motivos de violencia, por motivos de crimen organizado, por motivos de inseguridad. Ese tamaño es el desafío que estamos viviendo a escala planetaria. Y si de pronto con esos datos, con esos números, se reúnen en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Antonio Guterres, que coordina la ONU, les dice en pleno, nos faltan 5 años para que se cumpla el plazo de la Agenda 2030 para el desarrollo, y resulta que con lo que retrocedimos en estos años de la pandemia de la COVID-19 en varios indicadores, pues estamos lejos de cumplir esas metas que nos trazamos para el 2030. Y si de pronto vemos que varios países del mundo, varios gobernantes, varias instancias nacionales le están haciendo tijera, le están haciendo recortes presupuestales para todos aquellos rubros de política social, de aquellos rubros de recursos que implican la asignación de presupuestos para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues entonces nos estamos alejando más del cumplimiento de esas metas de escala global. ¿Y qué nos queda? ¿Nos queda acaso en la escala local, en la escala subnacional, en la escala municipal, cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues si los gobiernos nacionales, si los que financian el desarrollo a nivel mundial cerraron la llave del presupuesto, ya no van a asignar recursos suficientes para ello, pues claro que a nosotros nos queda el desafío de responder con acciones locales, como se hace desde el gobierno municipal de Guadalupe en este largo periodo de 2 trienios del 2018 al 2024, donde tomamos medidas de saneamiento financiero, tomamos medidas de disciplina financiera para sanear las finanzas públicas municipales y para reorientar los recursos públicos, tal como lo hicimos en el marco de la pandemia de la COVID-19, donde se reorientaron los recursos públicos para privilegiar aspectos centrales como la salud y como la vida de los guadalupenses. Por eso fue que construimos este programa municipal de atención a la emergencia sanitaria de la COVID-19 2021-2024, y que nos dio la pauta de que en los resultados que tuvimos de la atención a la pandemia de la COVID-19 por las medidas que se tomaron, por la infraestructura de la que se dispuso, pues fue que tuvimos un promedio de muertes y de contagiados de COVID-19 muy por debajo de la media estatal, muy por debajo de la media nacional y muy por debajo de la media mundial. Entonces, así es como hemos estado abordando estos desafíos a esa escala. Cuando le tocamos la puerta a alguno de los otros indicadores que conectan con el eje 2, desarrollo para el bienestar social y medioambiental, pues rápidamente se asoma el ODS 1, fin de la pobreza, y aquí resulta que cuando vemos la información que tenemos para la última década que nos arrojan las fuentes oficiales como el Coneval para el caso mexicano, pues en resumen lo que está diciéndose es que tanto la pobreza como la pobreza extrema en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, disminuyó de forma considerable. Ahí está pues una respuesta contundente, los datos que nos arrojan las propias fuentes del Estado mexicano nos dicen que ha sido efectiva
la política social de bienestar alimentario que se ha instrumentado en los últimos 6 años en el gobierno municipal de Guadalupe. Sobre todo también en los asuntos de mejoramiento de vivienda y demás. Si bien es cierto que en el indicador de hambre cero, ahí se ven una tendencia en cuanto a cómo se tiene ese comportamiento en términos absolutos, en las cifras del comportamiento relativo, pues se va viendo una situación de un comportamiento específico en relación a esa tendencia que tenemos para ese indicador, y prácticamente de lo que estamos diciendo es que en esa información que tenemos en pantalla es un incremento de un 15.2% en esa carencia por acceso a la alimentación, de acuerdo a lo que nos marca el derecho humano a la alimentación, de tener alimentos saludables durante las 3 veces al día y todo lo demás. El otro aspecto a destacar, cuando le tocamos la puerta al indicador de salud y bienestar, pues aquí en resumen de lo que estamos hablando es que la información que nos dice el INEGI es que prácticamente 8 de cada 10 guadalupenses tienen cobertura de servicios de salud, están afiliados a una institución de salud. Eso es importante a destacar. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que prácticamente tenemos otro 18% de guadalupenses que deben atendérsele en esa materia. Otro aspecto a destacar, avanzando con esta numeralia, es el asunto de la escolaridad. Ya les decía desde el inicio cómo en este indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad, aquí en resumen de lo que estamos hablando es que solamente el 1.7% está sin escolaridad en nuestro municipio, y que de educación básica, y que en nuestra tasa de alfabetización tenemos a un total de un 99.4% de personas que saben leer y escribir. Entonces, imagínense un pueblo como Guadalupe, Zacatecas, donde únicamente el 0.6% no sabe leer y escribir, y en donde únicamente el 1.7% no concluyó sus 6 años de educación primaria, de educación básica, pues es un aporte interesante a tenerlo en cuenta en el contexto y en el escenario del ámbito del estado de Zacatecas. Eso es importante destacar en esa materia. El otro aspecto, cuando tocamos la puerta a los indicadores de igualdad de género, al ODS 5, pues ahí vemos cómo se ha comportado la tendencia de las defunciones por homicidio en los últimos 33 años, y vemos cómo para el caso de los hombres se incrementó de 2 en 1990 a 940 en el año 2023, mientras que de mujeres había 21 homicidios en la década de 1990 para 120 en este 2023. No deja de ser preocupante el que se tenga la atención a esa problemática de los feminicidios que se registran en el municipio de Guadalupe. El otro aspecto que vale la pena destacar es cuando le tocamos la puerta a la numeral y a los indicadores que tienen que ver con problemas socioambientales. Imagínense ustedes en el caso del municipio de Guadalupe, Zacatecas, que si conectamos al indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agua limpia y saneamiento, imagínense decirles que para abastecer el derecho humano al agua de los 239,000 guadalupenses, contamos con 3 acuíferos, y que los 3 acuíferos están sobreexplotados, que tienen una disponibilidad media negativa, que se acumula la cifra de 70.9 millones de metros cúbicos, pues no es una cifra menor. Entonces, eso nos da la pauta para entender por qué de las viviendas que tenemos sin agua potable entubada, alcanza la cifra según el INEGI, a partir de la información de la que se dispone, de 4,534 viviendas.
Y si eso se traduce a cantidad de habitantes, pues estamos diciendo que cerca de 16,000 guadalupenses al día de hoy no tienen garantizado su derecho humano al agua. ¿Qué hace el gobierno municipal de Guadalupe? Le suministra a través de tandeo, a través de pipas, cuando la población que no les llega el agua hace la solicitud, y además ese suministro es de manera gratuita. Es importante además destacar que la administración, el suministro de agua potable para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, la atiende un mecanismo integrador, un organismo público descentralizado que suministra el agua potable en Zacatecas capital, en Guadalupe, en Betagrande, en otros municipios, y desde ahí se gestiona la distribución del agua potable. Todo eso es importante ponerlo en la mesa. No sé cómo anden de disponibilidad de agua, no sé cómo anden de tandeos, cómo anden de escasez, ahora en épocas de sequía, por allá en Bogotá, Colombia, cómo anden en las principales ciudades de Honduras con este tema. Y bueno, ya les compartí estos números del municipio de Guadalupe, y seguramente ahorita que nos están escuchando ustedes, colegas de Honduras, pues nos dirán, bueno, ¿y eso a nosotros qué? Pues si nosotros estamos por acá felices en Honduras, pues nosotros acá sí tenemos recursos, tenemos abundante agua. Bueno, eso piensan ustedes, colegas de Colombia, eso piensan ustedes, colegas de Honduras, pero a mí el Banco Mundial lo que nos dijo es lo siguiente, y tome nota de favor, fíjense nada más, a nivel mundial, lo que estamos diciendo es que en las últimas 4 décadas ese indicador de disponibilidad de agua renovable per cápita, que no es más que cuánta cantidad de agua tenemos por persona, lo que estamos diciendo es que en el mundo se redujo un 40%. En el caso de México, mi país, se redujo un 45%. En el caso de Colombia se redujo casi la mitad, un 47.8%. Pero fíjese bien, tome nota, colegas de Honduras, en su país se redujo casi 2/3 partes en estas últimas 4 décadas su disponibilidad de agua. Estamos hablando de una reducción de un 62.5%. Imagínense ustedes, colegas de Honduras, si en la década de 1980 disponía cada hondureño de 24,324 metros cúbicos, y ahora en el 2019, uno de los datos más recientes que nos arroja el Banco Mundial en esa comparativa que hice, 9,117 metros cúbicos, pues de qué tamaño es el desafío mundial, y por país y por municipalidad que tenemos. Por eso los invito a que no se espanten, pero que tomen nota y acciones contundentes en sus planes de gobierno, porque resulta que hay una cosa que le hacen llamar el mentado día cero. Ese día cero es cuando los pueblos, las ciudades se quedan sin agua para satisfacer las necesidades básicas de su población, tanto para consumo humano como para actividades productivas. Imagínense de una ciudad como Sao Paulo, Brasil, que está la Amazonía, que está la abundancia de recursos naturales, de recursos hídricos y demás, pues ya desde hace una década, en el 2014, 14 millones de brasileños se quedaron sin agua. Y eso no lo dice su servidor, lo dijo una de las prensa internacional más prestigiada, como el periódico El País. Y eso se presentó en América Latina, y eso se presentó en Sudáfrica en el 2018, en Ciudad del Cabo, donde según la BBC, 4 millones de sudafricanos se quedaron sin agua. Y ustedes nos dirán, oye, ¿solamente en Brasil o solamente en Sudáfrica? No, el día cero también ya nos tocó la puerta en México, en la ciudad más industrializada del norte del país, en Monterrey, Nuevo León, donde según la prensa internacional de Washington Post, en el año 2022, fíjense nada más, 5.3 millones de neoloneses se quedaron sin agua, 5.3 millones de regiomontanos sin agua durante un periodo de un mes, de casi un mes y medio, que no tenían garantizado el abasto de agua potable en sus viviendas. De ese tamaño es el desafío. Entonces, yo quisiera
para no extenderme en mi intervención y hacerla un monólogo, abrir un espacio para un comentario, para una pregunta en torno a este tema del agua, en cómo es que se está viviendo en su país, en Honduras, que nos diéramos una intervención de alguno de ustedes, de máximo 2 minutos, máximo 3 minutos, y luego le continúo con mi intervención que tengo para ustedes esta tarde. Adelante, algún voluntario, y si no hay voluntarios, pues aquí les lanzo la pelota a alguno de los colegas que nos están acompañando en este momento, en esta transmisión. Adelante, por favor. Muy buenas, un gusto saludarles a todos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, o dar respuesta a lo que... O comentario, ¿verdad? Lo que acaba de emitir el doctor. Si me permite, mi doctora. Sí. Muy buenas noches a todos los compañeros. Un saludo desde Bogotá, Colombia, desde la Tertulia Académica Virtual y desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Muchas gracias al doctor Federico por las diferentes menciones que nos ha hecho y muchas gracias a la doctora Patricia y a todas las autoridades en Honduras que hacen posible esta presentación. Bogotá recientemente, desde hace unos 2 años, viene sufriendo una escasez en el líquido del agua y en relación, en primero, a las diferentes bajas temperaturas. Lo quiero ser claro. El que haya frío no significa que necesariamente haya humedad y eso ha generado que en el día haya mucha evaporación del líquido, razón por la cual los diferentes fuentes hidrográficas que surten la sabana de Bogotá pues se han venido secando. Eso genera que se tenga que priorizar la luz o el agua porque se utiliza ambos elementos para la contención de la luz y para surtir el agua a los bogotanos. En estos momentos se dio el fenómeno contrario. Empezaron las lluvias y todos nos alegramos porque pensamos que íbamos a dejar el racionamiento porque ya se había superado la etapa climatológica y lo que empezamos a encontrar es que estas precipitaciones no caen en los sitios que deberían caer, sino que se precipitan en zonas que antiguamente habían sido zonas de cultivo, pero que actualmente son zonas urbanas, razón por la cual pues el agua se va por la alcantarilla, como se dice vulgarmente. En ese orden de ideas, el racionamiento en Bogotá sigue, parece ser que se va a extender en lo que queda de este año y muy probablemente vamos a tener 2 años más de racionamiento. Lo curioso del caso es que mientras hago esta transmisión, mientras seguimos este acompañamiento, está lloviendo y no estamos diciendo pocos niveles, se inunda en diferentes barrios. Zonas como Suba, zonas como Fontibón, zonas como La Calera, que son zonas que tienen buenas precipitaciones de agua, fueron construidas sobre humedales y esto hace que cuando cae el agua o cae la precipitación de agua, lluvia, actúan como esponjas, haciendo que el nivel freático suba, inunda las casas, pero misteriosamente nos quitan el agua porque no hay agua porque está lloviendo. Esa es para complementar la presentación que nos hace el doctor Federico. Sé que la realidad en Guadalupe, Zacatecas es distinta y quisiéramos aventurarle, usted como agente de gobierno, qué podrían planear para que Guadalupe, Zacatecas no tenga que llegar a la situación que actualmente presenta Bogotá. Muchas gracias a los que nos escuchan y muchas gracias por los 2 minutos de intervención. Muchas gracias, profesor Rafael, por esa valiosa intervención. Comentar que efectivamente cada pueblo, cada municipio, cada estado, cada país de América Latina y el Caribe tiene sus propias particularidades. Y aquí quiero agregarles un elemento de reflexión. Por ejemplo, hay una cartografía que nos ofrece la Comisión Nacional del Agua, que es la institución del Estado mexicano que administra la gestión de las aguas superficiales y subterráneas. Ellos nos ofrecen una cartografía que tiene que ver con el monitor de la sequía. Y entonces, de la sequía, lo que se ofrecen son mapas año con año desde el año 2014 y ahí aparece un mapa de la República Mexicana en el 2014 con unos cuantos puntitos, manchoncitos en color amarillo. Eso significa sequía moderada. Así conforme van avanzando los años 2015, 2016 hasta el 2020, 2024, el mapa de México le van apareciendo manchones
naranjas, manchones marrones, cafés y demás, y lo que significa es que se va incrementando los grados de sequía, pasa de moderada a extrema, y lo que ha ocasionado es que cada uno de estos últimos años nos dicen los encargados de la Conagua: disfruten su año, disfruten su día, disfruten su clima, porque este es el clima más fresco que tendrán durante los próximos años, durante las próximas décadas. ¿Eso qué implica? Pues que el fenómeno de la sequía cada año se vuelve más agudo, más crítico, sobre todo en la región centro-norte, donde estamos ubicados nosotros aquí en Guadalupe, Zacatecas, México. ¿Qué se hace desde el gobierno municipal? Hemos estado impulsando mecanismos de reforestación de nuestros espacios públicos para dotar de más especies vegetales, dotar de mayor cantidad de árboles, y pues eso nos da esa posibilidad de una mayor captación de agua al momento que hay mayor cantidad de vegetación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo mecanismos de sensibilización en temas socioambientales, impartimos conferencias que tienen que ver con la escasez hídrica, a partir de la colaboración que tenemos con nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, acudiendo a escuelas de educación preparatoria, de universidades, compartiendo toda esta información. El desafío que tenemos por delante es hacerle llegar esta información a las colonias, hacerle llegar esta información a las comunidades, a los pueblos, para que en cada comité de participación social, en cada colonia, estén conscientes de cómo gestionar el asunto del agua, no solamente en sus viviendas, sino en la cadena de suministro desde un punto de vista socioambiental, es decir, en esa conexión del ser humano con la Pachamama, con la madre naturaleza, en esa cosmovisión que nos da la posibilidad de no solamente ver al agua como un recurso natural, sino como un bien público, un bien común natural que estamos obligados a conservar y a cuidar. Son varios los mecanismos que estamos haciendo en esa materia, y que sería importante que se tuviera mayor alcance y mayor visibilidad a través de los distintos ejercicios que estamos haciendo. Fíjense, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, cuando nos pregunta el profesor Rafael Cepeda desde la ETIC: oye, y en Guadalupe, Zacatecas, ¿qué están haciendo con este tema de la escasez de agua, con la escasez hídrica? En el gobierno municipal de Guadalupe se lleva a cabo un proceso que se le llama pláticas prematrimoniales. Así como en las iglesias dan las pláticas matrimoniales para el asunto del casamiento religioso, pues acá desde lo civil también se les dan pláticas prematrimoniales, y en los últimos años se les ha incorporado un componente socioambiental. Imagínense que llega la pareja, que se va a casar, y que les agregamos unos 10, 15 minutos de temas socioambientales, de cómo está la escasez hídrica en el mundo, de cómo está el fenómeno de la sequía, de cómo están los impactos del cambio climático, que cómo está el incremento de la temperatura global, cómo está el incremento de la temperatura en nuestro país, cómo está la disminución de la precipitación pluvial promedio anual en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Es una manera de sensibilizar a la población más allá de lo que es el consumo doméstico. Entonces, en esa visión socioambiental es que estamos formando ciudadanía en esta materia. Continuamos con el contenido que tenemos preparado para con ustedes en esta tarde, a partir del tiempo del que disponemos. Es importante destacar que cuando vemos cómo está el comportamiento de la información, de lo que tenemos en materia de pobreza en el estado de Zacatecas, pues se redujo. Ya decimos lo mismo con lo que ocurrió a nivel nacional, y es importante destacar cómo cuando le tocamos la puerta al coeficiente de Gini, ese que mide la desigualdad,
pues aquí es importante destacar que el municipio de Guadalupe es uno de los municipios con mayor desigualdad social, porque en Guadalupe, Zacatecas, viven parte de la población en asentamientos urbanos populares, en casas de cartón, en condiciones de pobreza extrema, pero también viven las personas zacatecanas con mayor riqueza en todo el estado de Zacatecas. Entonces ahí se da ese componente de desigualdad. Cuando dicen, por ejemplo, el municipio de Pinos, el municipio de Mazapila, ya no hay desigualdad social, sí, pues ahí el 90% vive en situación de pobreza o de pobreza extrema, ¿cierto? Entonces, el tema es cómo se está avanzando en el abordaje del desarrollo y cómo se tiene incidencia en distintos indicadores socioambientales. Otro aspecto a destacar es cuando le tocamos la puerta a los números de lo que nos dice la ONU en cuanto a la población. Fíjense nada más, en el 2023 sale la ONU Habitat a decir con bombo y platillo, ya nació el habitante 8,000 millones, ya somos 8,000 millones en todo el planeta. Pues resulta que un año después, en el 2024, corrigen la cifra y dice, ya somos 8,200 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que en tan solo un periodo corto de un año, de un plazo, se agregaron 200 millones de habitantes a este planeta a consumir recursos naturales, a consumir alimentos, a tener necesidad de vivienda, de infraestructura. De ese tamaño es el desafío que tenemos. Y cuando hablamos de temas de atención a grupos vulnerables, pues imagínense que de esa cantidad, 1,300 millones viven en situación de discapacidad a lo largo del mundo. Pues eso es importante destacarlo. Por eso es que nosotros hemos estado trabajando el tema de la inclusión de la discapacidad, considerando que hay 6.2 millones de mexicanos en esta condición, o que en el municipio de Guadalupe tenemos 10,436 personas en situación de discapacidad. Por eso es que configuramos un atlas municipal de discapacidad para atender esa población. El otro aspecto a destacar, en otro de los indicadores de desarrollo sostenible, imagínense, en el 11 ciudades y comunidades sostenibles, pensar que a nivel mundial, de esos 8,200 millones de habitantes, hay 1,100 millones que viven en barrios marginales, que viven en colonias urbano-populares. No es delito ni es pecado vivir en una colonia urbano-popular, en un barrio marginal. Lo que es una penitencia es que en esos barrios marginales, en esas colonias urbano-populares, en esos cinturones de miseria, no le llega el suministro de los servicios públicos básicos. El otro aspecto a destacar es cómo a escala nacional tenemos que 11.7 millones de mexicanos viven con carencia de espacios de vivienda. En el plano estatal en Zacatecas estamos hablando de una configuración donde prácticamente 1 millón de zacatecanos viven en ciudades y otros 600,000 viven en comunidades rurales. ¿Eso a qué nos lleva? A un asunto de dispersión de la población, a un asunto de dificultad para poner la infraestructura carretera que llegue a todas las comunidades. Eso significa desafíos en materia de la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Cuando vemos para el caso del municipio de Guadalupe ese tema de la vivienda, pues si bien es cierto que se redujo, pero se redujo de manera marginal y al día de hoy tenemos una carencia de espacios de vivienda que afecta a 4,194 guadalupenses. El otro aspecto a destacar y que quiero ponerlo enmarcado es cómo cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, el municipio de Guadalupe es el único de los 58 municipios zacatecanos que se adhirió a la Declaración de Venecia. La Declaración de Venecia que pone en el centro las ciudades familiarmente sostenibles, que se pone en el centro una política de atención, políticas públicas y programas sociales que atienden al pueblo, a la comunidad, a los ciudadanos, desde la infraestructura de los servicios públicos, pero también las atiende al interior de su vivienda en la idea de construir familias sólidas, integradas y con la promoción y fomento de los valores. Eso es importante destacar en este rubro.
es importante destacar también en otro indicador de desarrollo sostenible. Imagínense que en el mundo, de acuerdo a lo que nos reportó el último informe de la ONU, que en tan solo un año se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos. Si un tráiler le caben 40 toneladas, hagan una fila, ¿cuántos tráilers de 40 toneladas de capacidad de carga se requerirían para transportar 1.050 millones de toneladas? Eso es lo que tenemos en el mundo. Y en México, ¿acaso cantamos mal las rancheras? Pues no, resulta que en México a nivel nacional se desperdician prácticamente 20 millones de toneladas de alimentos. Eso es un desafío importante que debemos de tener en cuenta. Y entonces cuando llegan las preguntas de Colombia, que llegan las preguntas de Honduras, oye, y en el estado de Zacatecas están haciendo algo en esa materia de desperdicio de alimentos, pues por lo menos ya tenemos una ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas, y eso nos da la posibilidad de que tengamos un banco de alimentos para recabar alimentos de los centros comerciales y luego hacer una reasignación a las colonias urbano populares. Eso se hace desde la sociedad civil, no se hace desde el gobierno, pero tenemos ahí desafíos importantes para atender en esa materia. Otro aspecto a destacar es en el indicador que atiende el ODS 13, Acción por el Clima. Imagínense el fenómeno del cambio climático, los desastres naturales. Imagínense que la ONU nos diga que para el 2030 algo así como 600 millones de habitantes del planeta van a dejar su territorio, su país, su vivienda por motivos climáticos, por sequía, porque se quedaron sin agua o por las elevadas temperaturas. Ese es el tamaño del desafío que hoy estamos viviendo. Por eso en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, estamos dándole visibilidad desde un enfoque local a tomar medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Por eso de los 58 municipios zacatecanos son muy pocos los que cuentan con un área de medio ambiente. Imagínense en nuestra estructura, en nuestro gabinete contamos con una Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, contamos con un Departamento de Ecología y Medio Ambiente, es decir, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de la gestión del desarrollo municipal, se está tomando en serio esta temática que hoy nos afecta con el cambio climático a escala global y con su correspondiente incidencia a nivel local. El ODS 14, vida submarina, pues ese no nos aplica porque estamos en una región centro y estamos a varios kilómetros, a 600, 700 kilómetros de alguna playa, entonces esa vida submarina, ese ODS 15 no nos aplica. El ODS de vida en ecosistemas terrestres, pues aquí es importante destacar cómo para darle entrada a las nuevas infraestructuras y servicios para las nuevas unidades habitacionales, lo que ha implicado es hacer un ejercicio de deforestación en esas tierras ejidales, tierras que antes se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, hoy están siendo parte de esas unidades habitacionales, ya no solo en las zonas planas, ya cada vez más se acerca arriba de los cerros, en superficies que no están planas y que antes se dedicaban más a la agricultura y a la vivienda, y ahora ya están siendo invadidos todo ese tipo de territorios. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es en el cambio de uso del suelo y con su correspondiente afectación para la vida vegetal y animal. Cuando estamos hablando de energía asequible y no contaminante, imagínense que en el mundo tengamos para el 2020 685 personas sin bombillas, sin focos, sin energía eléctrica. Pero eso en el 2020, 10 años después, en el 2030, la ONU nos dice que va a haber todavía 660 millones de personas que no van a tener ese privilegio que estamos teniendo nosotros de conectarnos en tiempo real a través de una computadora haciendo el uso de la electricidad. Imagínense que todavía tenemos a 1.800 millones de personas que todavía hacen su preparación de alimentos con combustibles contaminantes, con leña, con petróleo, como lo hacían nuestras abuelitas. Imagínense en esa realidad, acá nosotros estamos
en la gloria en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, cuando vemos que el 99.5% de nuestros habitantes cuenta con energía eléctrica, cuando vemos que casi la mitad de la población en las viviendas cuentan con focos ahorradores, cuando vemos que el 41% hace separación de residuos sólidos, en donde estamos pendientes y hay una tarea y un desafío es en el uso de las energías alternativas. Únicamente en una quinta parte de las viviendas hay calentador solar en un 20%, o de los paneles solares apenas un 0.5%, es decir, todavía tenemos mucho camino por recorrer. ¿Y qué hablar del tema del trabajo decente cuando estamos viendo que al día de hoy prácticamente tenemos que el desafío que se tiene a escala global afecta principalmente a mujeres y jóvenes que se enfrentan a los mayores desafíos en materia de desempleo? Imagínense ustedes de esa cifra de 8.200 millones de habitantes del planeta Tierra y que 2.000 millones tienen un empleo informal, es decir, que no tienen derechos sociales, que no tienen seguridad social, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones, que no tienen prestaciones de ley, que viven subcontratados, que viven en la informalidad, que viven de su comercio ambulante, que de su puesto de venta de comida en la calle. Ese es el desafío que tenemos hoy a escala planetaria. Por eso, para nosotros es positivo decir que en los últimos 23 años en el municipio de Guadalupe ha habido un incremento del 257% en los puestos de trabajo formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o decir que en este caso el salario, el ingreso de los trabajadores, de acuerdo a lo que nos reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha tenido un incremento de 4 veces más, de un 408%. Es importante destacar también que las empresas, las unidades económicas que se tienen en los últimos 20 años en el municipio de Guadalupe se han incrementado un 155%, es decir, ahorita tenemos 9.607 establecimientos económicos, es decir, 9.607 micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si bien es cierto que las grandes empresas de más de 250 empleados son apenas 17, 18 empresas y el resto son MIPYMES, pues ahí está la configuración de nuestra estructura productiva. Y si vemos que en la producción para el campo nos dedicamos a la producción de alimentos y forrajes, pues eso es lo que predomina aquí en el municipio de Guadalupe. Si vemos cómo estamos por el lado de la infraestructura productiva, pues vemos que del lado de la industria principalmente tenemos empresas de autopartes de origen japonés y estadounidense, como Yusa, como Aresti, que están en la maquila automotriz, la maquila de piezas de automóvil, y algunas empresas dedicadas al mantenimiento de maquinaria para la industria extractiva. Si vemos que la infraestructura con la que contamos es de una red de suministro de gas natural y que contamos con 2 estaciones de ferrocarril y que contamos con 3 parques industriales, bueno, esta es parte de la infraestructura con la que contamos en el municipio. A ver, hasta aquí, colegas de Honduras, colegas de Colombia, colegas de México, ya les hice una breve reseña de cómo construimos nuestro plan municipal de desarrollo, cómo construimos nuestras políticas públicas para estos 3 años y cómo llevamos a cabo la gestión del desarrollo municipal, con qué enfoque, con qué análisis y con qué empuje lo estamos haciendo. Estos minutos que nos restan voy a compartirles algunas de nuestras buenas prácticas municipales que hemos impulsado en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, como lo es el Atlas Municipal de Discapacidad. Este ejercicio lo hemos venido haciendo con el respaldo de mi compañero, el licenciado Narciso de Jesús Montañez, como responsable de esta herramienta digital que permite atender a este sector de la población. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué le dan tanto énfasis al tema de la discapacidad? Pues si ya dijimos que en el mundo hay 1.300 millones de personas y que 8 de cada 10 viven en países en desarrollo como en el caso de nuestros países hermanos de América Latina y el Caribe y África,
y decimos, tan solo en Honduras, la información que nos arroja el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, nos habla de 306,000 hondureños en situación de discapacidad. Aquí en México son 6.2 millones, en Zacatecas 95,000, en Guadalupe 10,436. Pues aquí de lo que estamos hablando de que Guadalupe, Zacatecas, tiene porcentaje de población mayor en términos relativos por encima del Estado, por encima del país y por encima del mundo. Por eso es que para el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, le hemos dado atención y visibilidad a este sector de población. Y este interés nació desde un año 2020, desde un 10 de diciembre del 2020, que tuvimos una conferencia en el marco del Día Internacional que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos planteaba que con el empuje que le estábamos dando al tema de los derechos humanos en Guadalupe, Zacatecas, podíamos potenciar o mejorar más este rubro, y nos propuso un diagnóstico municipal de accesibilidad, que tuviéramos tema de protección civil en las escuelas, planes individuales de discapacidad en las escuelas, y que le apostáramos a la digitalización de la difusión de los derechos humanos en nuestras redes sociales institucionales y en nuestras páginas web. A partir de ese ejercicio le tomamos la palabra a la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y fue que hemos trabajado durante más de 3 años de manera gratuita con el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde de manera gratuita nos han acompañado al gobierno municipal de Guadalupe para construir este Atlas Municipal de Discapacidad. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y qué es eso del Atlas Municipal de Discapacidad? Pues ha sido una herramienta digital inclusiva que nos ha servido para la toma de decisiones del gobierno municipal, para acompañar a los 10,400 guadalupenses en situación de discapacidad y a sus núcleos familiares. Y entonces allí encuentran todos los trámites y servicios de la política de desarrollo social que tiene el gobierno municipal, pero además esto lo institucionalizamos a través de un primer programa municipal de inclusión de la discapacidad en Guadalupe, Zacatecas 2023-2024. Lo aprobamos por Cabildo para que no quedara como un ejercicio suelto, sino institucionalizado y con potencial y con perspectiva para que avanzara hacia el cambio de administración. Entonces, lo que ustedes encuentran en esta herramienta digital inclusiva es información del gobierno de México, colegas de Honduras, colegas de Colombia. ¿Acaso ustedes sabían que en México tenemos una pensión universal para personas con discapacidad, donde el Estado mexicano de manera bimestral les otorga un apoyo económico a todas las personas que tienen alguna discapacidad? En el caso de este Atlas tenemos información del gobierno del Estado de Zacatecas de todos los trámites y servicios que de manera gratuita se brindan desde el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del gobierno del Estado de Zacatecas, y también los servicios públicos municipales que se brindan del sistema DIF municipal. Para las familias guadalupenses tenemos información de las propias Naciones Unidas, tenemos información de instituciones privadas, incluso también del ámbito internacional, como todos los aspectos que tienen que ver con discapacidad que están dándose visibilidad desde las propias Naciones Unidas. En ese mapa digital, en ese Atlas Municipal de Discapacidad, encuentran georreferenciado todas las rampas con las que contamos para la accesibilidad en las principales calles del municipio de Guadalupe. Contamos con información georreferenciada, como el caso del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, que brinda servicios de rehabilitación para distintos tipos de limitación o de discapacidad temporal o permanente. Y bueno, nuestro Atlas ha sido ya visitado más de 45,000 veces por personas con discapacidad y sus familiares. Otro aspecto en el que hemos venido trabajando en esta materia es la construcción de un circuito de movilidad inclusiva. Aquí ya estamos interviniendo 2 de las principales calles del centro de Guadalupe, Zacatecas, para dotarlos de piso podotáctil para las personas que tienen discapacidad visual, para que tengan una movilidad segura. Pretendemos adoptarle en un segundo momento
placas señalética con escritura braille. Pretendemos instalar semáforos inteligentes con sensores de vibración, de sonido para la movilidad de las personas con discapacidad visual. No solamente eso, sino que a nivel conceptual nos atrevimos a construir un concepto, una definición del concepto de discapacidad, y ahí de todo eso que se discute desde las propias Naciones Unidas o desde nuestra propia legislación nacional, es que le pusimos el tema de la discapacidad como todas esas dificultades para realizar actividades esenciales dentro del entorno social, y también pusimos en el centro de darle visibilidad al núcleo familiar, a los acompañantes de esas personas con discapacidad que diario conviven y que les sirven de soporte para su condición de vida. Aquí están todos los tipos de discapacidad de acuerdo a nuestra Ley General de la Inclusión de la Discapacidad, que se rige por parte del Estado mexicano. Nos estamos rigiendo también en estándares internacionales como la propia Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad y desde luego de los ODS. Y así es que hemos venido trabajando tan solo en el rubro de discapacidad y familia. Ahí ustedes ven en pantalla del lado izquierdo a la presidenta nacional del Sistema Nacional DIF, a la presidenta estatal del CEDIF y a la presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF, todas articulando políticas públicas de desarrollo integral para la familia, con énfasis en atención a grupos vulnerables, con especial atención a personas en situación de discapacidad. Nuestro asunto de la visibilidad, de la inclusión de la discapacidad nos ha llevado a difundir esta política pública gratuita. Repartimos, para que se den una idea, 7,000 trípticos en las principales clínicas y hospitales y en las escuelas y en los centros comerciales, sobre todo estos servicios que brindamos para la inclusión de las personas con discapacidad. Es decir, no solamente hacemos un trabajo de escritorio, de gabinete, salimos al campo, salimos a las colonias para difundir esta información. Y otro asunto de principal importancia es que le damos voz y visibilidad, le damos inclusión a las personas en situación de discapacidad que hoy están llevando una vida productiva, activa en su sociedad, como el caso del compañero Eric, que atiende en Ventanilla de la GIAPAZ, que es la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Él tiene su computadora adaptada, tiene su bastón y tiene su perro entrenado, y él todo lo hace de manera autónoma e independiente atendiendo en Ventanilla. O en el caso de la compañera Zenet Medina, que nos brinda su testimonio de cómo atiende como enlace municipal ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ella entrega los tarjetones de discapacidad, ella entrega las credenciales de discapacidad, ella hace todos los trámites para las personas en situación de discapacidad. O el caso del compañero Juan Antonio, que tiene también discapacidad visual y que administra la colección de textos en braille y que da clases gratuitas de lectoescritura braille, y todos ellos están siendo un motivo de inspiración para nosotros en este ejercicio. Imagínense que nosotros en el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, tenemos un banco ortopédico donde de manera gratuita durante 6 meses le podemos prestar una silla de ruedas, un andador, de manera gratuita a las personas que así lo necesitan. O qué decir de la colaboración, por ejemplo, de nuestro compañero Octavio Frausto, que es un ingeniero que ha desarrollado prótesis para miembros superiores e inferiores, prótesis para brazos o piernas, y que han sido sin costo alguno para las personas que así lo han requerido. O qué decir de la atención a la discapacidad visual, donde con dispositivos inteligentes se han construido con el apoyo del compañero Octavio. O qué decir de que fuimos, Guadalupe, el primer gobierno municipal que elaboró un informe de gobierno en lectoescritura braille. Estoy hablando de todo México, estoy hablando de los 2,471 municipios mexicanos donde fuimos pioneros. O qué decir de la entrega de actas de nacimiento mixta en texto normal y agregándole la lectoescritura braille. O qué decir
de los aspectos culturales. Imagínense ustedes que tuvimos en el Festival Cultural y Artístico de julio 2024 10 eventos de conferencias magistrales y todo eso. Tuvimos una presentación de un libro y en ese nos dimos a la tarea de sorprender a la editorial Textere y al autor Iván Vladimir, de regalarles un texto en braille el día de la presentación del libro y de que una de las comentaristas fuera nuestra compañera Zenet Medina, que tiene discapacidad visual. Ahí de esa manera estamos hablando de cómo le damos voz, de cómo le damos visibilidad a nuestros compañeros y personas en situación de discapacidad. O qué decir del sistema de movilidad inclusivo, en donde otro compañero, el señor Ramón Lozano, es otro trabajador de la presidencia municipal. Él tiene discapacidad visual y anda en campo, y él ya tiene su dispositivo inteligente que dota de un bastón, de un aparato a la altura del pecho y de otro aparato que trae aquí tipo lentes, y todos traen sensores para que él tenga su movilidad segura. Incluso cuando él así lo determina, ya no usa el bastón, ya con el puro dispositivo que traen en el pecho o acá en la parte superior de la cara, con eso tiene la movilidad segura y autónoma. Todo eso se ha estado impulsando y gestionando desde el CEDIF estatal y desde el gobierno municipal de Guadalupe de manera gratuita para las personas que así lo requieren. ¿Qué decir de la inclusión para las personas con discapacidad auditiva? Fuimos el primer municipio zacatecano que puso murales en lengua de señas mexicanas en nuestras propias oficinas del registro civil, de las delegaciones municipales. Otorgamos también aparatos auditivos para las personas con discapacidad. Todo esto que les he estado compartiendo, esta buena práctica, la entendimos que solamente haciendo equipo, haciendo un ejercicio de colaboración interinstitucional, intercambiando conocimientos, intercambiando saberes, abriéndonos al mundo, abriéndonos a otras instituciones. Eso es lo que nos ha permitido ser pionero entre los 2.471 municipios mexicanos. Y además este Atlas Municipal de Discapacidad, déjenme les platico, lo hemos hecho con 0 presupuesto, sin una asignación de una partida especial. Y entonces los colegas de Honduras o de Colombia nos preguntarán, pues pasa la fórmula, si dices que con 0 presupuesto. Sí, lo hicimos con puras gestiones, lo hicimos con puros oficios, con puros correos electrónicos, con puras llamadas, con puros mensajes de WhatsApp, con puras entrevistas, todo con puros mecanismos de cooperación y convenios de colaboración interinstitucional, donde hoy nos llega gratuito la conexión, la subida del Atlas al servidor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde hoy nos llega gratuito el curso de lengua de señas mexicanas, o donde nos llega la traducción gratuita del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde nos llega gratuito con una gestión que hacemos para que nos traduzcan nuestros informes en braille. Todo eso lo hemos conseguido a base de puras gestiones. Por eso es importante que si a ustedes les interesó ese tema de la inclusión de la discapacidad, nosotros ponemos ese conocimiento acumulado. Además, ese fue el compromiso con el INEGI. El INEGI nos pidió 2 favores. Primero, documenta toda tu experiencia. Nosotros no te vamos a cobrar un solo peso por ser una institución del Estado mexicano. Te acompañamos durante estos 3 años a ti, Gobierno Municipal de Guadalupe. Documenta tu experiencia para que luego, si un municipio del Estado de Zacatecas, si un municipio mexicano de otro país del mundo le interesa replicar, ya no se lleve 3 años, a lo mejor se lleva 1 año menos, porque ya está todo documentado, nada más para seguir el ABC de la buena práctica. Ahí está puesta a su servicio por si les interesa la replicabilidad. Por eso en este espacio también quiero agradecer de manera especial al ingeniero Miriam García Zamora. Ella tiene discapacidad motriz y es la directora general del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Zacatecas. Mi gratitud también para la maestra Montserrat del Instituto Politécnico Nacional, que nos ha acompañado de la mano de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la UNID, para todo este ejercicio que hemos hecho de acompañamiento interinstitucional e interuniversitario para potenciar esta buena práctica. Por eso también va mi gratitud para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,
Ahí se ve muy bonita este promocional de un 4 de noviembre del 2023, donde abordamos de manera intercontinental el tema de la discapacidad no es igual a incapacidad. Imagínense el gusto que representa para el gobierno municipal de Guadalupe que encabeza nuestro presidente Pepe Saldívar, donde esta buena práctica de la inclusión de la discapacidad, donde este Atlas Municipal de Discapacidad tuvo visibilidad en tiempo real ante 44,257 personas que se conectaron de 21 países en el marco de la tertulia académica virtual. Nuevamente, gracias, profesor Rafael Cepeda, por esa visibilidad y ese acompañamiento internacional que nos has dado. Por eso no es de sorprendernos que este tipo de buenas prácticas nos ha dado la oportunidad para que nuestro presidente municipal, Pepe Saldívar, estuviera presente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, compartiendo esta buena práctica de la inclusión de la discapacidad en Guadalupe, Zacatecas, y de lo que hemos hecho en la promoción y fomento de los valores con esa idea de ciudad familiarmente sostenible. Estos aspectos que les estoy compartiendo, pues ya vemos que las distintas regiones y territorios y ciudades de Honduras, ahí está presente los distintos tipos de discapacidad que no les escapa. Por eso, ojalá y les resulte de interés este tema que les estoy compartiendo de esta buena práctica y decirles que esta buena práctica, para que ustedes se den una idea, nosotros como gobierno municipal de Guadalupe nos conformamos con beneficiar a nuestros 10,436 guadalupenses en situación de discapacidad. La respuesta es no. Nosotros abrimos nuestro conocimiento y la experiencia y por eso apenas en el mes de febrero, ahora que se estaban llevando a cabo los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, esos foros de consulta se hicieron en los 32 estados de la República Mexicana. Fíjense nada más la relevancia. En el estado de Zacatecas fue el único estado de la República donde se organizó un foro especial para la inclusión de la discapacidad. En ese foro organizado en el estado de Zacatecas, tuvimos la fortuna de participar, de estar presentes mi compañero Narciso Montes, Octavio Frausto, el compañero que participa en servicios públicos y su servidor en este ejercicio de los foros de consulta ciudadana. Esos ejercicios son una inspiración para nosotros y por eso es que propusimos en el marco de esos foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo que en las 100 principales ciudades de la República Mexicana, incluyendo las ciudades capitales de las 32 entidades federativas, se tuviera un circuito de movilidad inclusiva y se construyera un Atlas Municipal de Discapacidad. Ahí la respuesta que tuvimos del Estado mexicano, del director general de Inclusión de la Discapacidad de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México es que en la propia Ciudad de México ya se tiene algo de avance en esa materia y que lo que sigue es intervenir en las ciudades de Puebla y de Guadalajara y luego avanzar en otras ciudades capitales del país y que el esquema integral que estamos planteando implicaría que los avances que ya se tienen en la propia Ciudad de México y que lo que se tenía originalmente concebido para Guadalajara y Puebla implica que le agreguen todos estos componentes novedosos que estamos presentando el día de hoy con ustedes. Por eso eso nos ha dado la oportunidad, como ya lo mencionaba la maestra Patricia Montes, que el municipio de Guadalupe, entre los 2,471 municipios mexicanos, es el primero, repito, es el primero en recibir 4 premios nacionales consecutivos por el Estado mexicano a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFE, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. 4 premios nacionales que recibimos en el 2021 por el proyecto de modernización del alumbrado público, por el proyecto que impulsamos en el 2022 de una unidad especializada de atención a la violencia en las familias y un tercer premio
por el Atlas Municipal de Discapacidad en el 2023 y por un cuarto premio por el Programa General de Capacitación, Promoción y Fomento a los Valores Guadalupenses. Allí el desafío que tenemos es, y que vamos a presentar en este 2025, pues ya estamos trabajando, la noticia es que ya estamos trabajando con meses de anticipación para ir por el siguiente premio por parte del Estado mexicano. Pero también tuvimos en el año 2022 ese galardón del premio Transformando México desde lo local, que fue galardonado por parte de la ONU, del PNUD México, al gobierno municipal de Guadalupe por ese programa de la atención a la emergencia sanitaria, y también recibimos un reconocimiento por parte de la ONU por este mecanismo de promoción y fomento a los valores. Por todo lo que acabo de describir, muchas gracias, profesora Patricia Montes, como docente de la Universidad Tecnológica de Honduras, como directora de internacionalización de la UTH, por este esfuerzo colaborativo que nos ha permitido, de la mano de la UNICAP, de la mano de la UAS, de la mano de la ETIC, hacer alianzas estratégicas y colaborativas para con nosotros. Por eso ese agradecimiento también se le externa a nuestro presidente municipal, Pepe Saldívar, y que estemos siendo partícipes el gobierno de Guadalupe, Zacatecas, México, en un ejercicio formativo, no solamente para colegas de la municipalidad de Ciguatepeque, Honduras, sino todos los que se conectaron en este momento en esta transmisión, y más los que en tiempo diferido nos vayan a estar siguiendo en las distintas plataformas y redes sociales institucionales de las instituciones que hoy convocaron. Por lo tanto, muchas gracias. Aquí les comparto algunos